noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos visitan. Sean bienvenidos a Un Nuevo Faro, el programa que siempre dirigimos hacia temas eminentemente proféticos y que tienen mucho que ver con las circunstancias que estamos viviendo hoy en día y las que vendrán, obviamente, después de todos estos eventos presentados a nivel del mundo. Le damos gracias a Dios, primeramente, por tenernos una vez más aquí reunidos para poder originar este programa y poder llevar este tema que hemos iniciado desde la semana pasada y que es de indudablemente mucha trascendencia y tiene mucho que ver con aspectos eminentemente religiosos. No con eso digo de que los demás no tengan que ver con lo que es, sí, la parte, digamos, de seguir una doctrina cristiana, llamémoslo de alguna manera, pero es que este tiene mucho que ver y esto lo hemos expuesto justamente en el programa anterior. Este hace mucha referencia al tema básicamente de la religión. Les estoy hablando del tema que lleva por título en Apocalipsis 17, la gran ramera. Entonces, hemos llegado a este punto y desde ya hago la salvedad de que la idea no es que nosotros de pronto alguien se sienta señalado o alguien se sienta de alguna manera que estamos tomando partido en contra de alguien en particular, sino básicamente lo que queremos, como lo hemos hecho con los demás estudios, es orientar y edificar a las personas y darles un punto de vista amparado en las escrituras y no en nuestro conocimiento personal. Así de que prepárese porque esta noche hablaremos de algunas cosas que se nos quedaron pendientes, que realmente la semana pasada solamente fue un preámbulo de alguna manera de lo que es este tema, pero que hoy lo manejaremos o nos adentraremos con mucha más profundidad en él. Así de que voy a arrancar como siempre con mis hermanos panelistas, perdón, saludándolos en esta noche y que ellos también nos den un pequeño intro de lo que va a ser este estudio. Así de que arranco con usted, copastor, le doy la bienvenida y de antemano las gracias por estarnos acompañando en este faro nuevo de esta nueva semana. Ya vamos por mitades de julio. Y donde estaremos hablando sobre este tema tan álgido como es el de la gran ramera o sobre lo que son las potestades, llamémoslo de alguna manera, religiosas. Bienvenido, copastor, a este faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente allá a nuestro hermano Exxon. Muchas bendiciones. Y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, allá en YouTube, en Facebook. Gracias por tenernos en consideración y poder escuchar esta palabra que nosotros traemos hacia ustedes. Estamos hablando de un tema bastante álgido, efectivamente, como es lo de la gran ramera. Y sobre todo porque tiende a tocar algunos sentimientos, alguna sensibilidad en algunas personas. Por eso hemos pedido al Señor que con mucha sabiduría nosotros podamos hablar sobre este tema sin llegar realmente, como lo decimos, a herir susceptibilidades de algunas personas. Lo único que les pedimos es tomen su asiento, abróchense en sus cinturones porque vamos a tener un estudio fuertísimo, una revelación de parte del Señor acerca de lo que es su palabra. Bienvenidos a todos en esta noche y no olviden allá compartir en las redes sociales nuestros links para que otras personas también sean bendecidas con esta palabra. Bienvenidos a todos. Gracias, copastor, una vez más. Y de una vez hacemos un cambio hacia mi otro panelista en esta noche, bendiciéndole y también dándole las gracias de estar sacando este tiempo para poder compartirnos de su opinión, de sus apreciaciones, de sus puntos de vista también muy, muy acogidos a lo que son las escrituras. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Exxon y le bendecimos en el amor de Jesús y gracias por estar acompañándonos. Bienvenido a este nuevo faro, tema Apocalipsis 17, que lleva por título La Gran Ramera. Bienvenido.
Muy buenas noches, Pastor Miguel, Copastor Jairo, iglesia, amigos y demás. Nuevamente en esta noche con la oportunidad, sí, como dice Jairo, que con un tema que es de los más delicados en cuestiones de sentimientos, ¿verdad? Sin tratar de pronto no cometer ese error que digamos nosotros, todos nosotros, cuando recién nos convertimos pues como que siempre teníamos ese afán, obviamente que no sabíamos manejar, de que de pronto conocíamos algo de este tema y de inmediatamente teníamos esa mala tendencia por falta de preparación, ¿verdad? De desarrollo, inmaduramente lo podemos decir abiertamente sin ningún problema, y que lastimosamente no sabíamos cómo hacer llegar este tipo de información a diferentes grupos, incluyendo, pues claro, la familia en primer lugar y posteriormente amigos. Pero los años pasan, el Señor le da la sabiduría, dice Jairo correctamente, le da la madurez, le da el entendimiento, ¿verdad? Y todo eso llega a un punto donde uno puede con la mejor intención poder entregar estos mensajes que van totalmente basados en las sagradas escrituras. En esta ocasión, pues la gran ramera religiosa, obviamente de Apocalipsis capítulo 17, pero para precisamente si vamos a hablar de sentimientos, ¿verdad? De feelings, como dicen en inglés, decimos en inglés, pues incluso hasta eso nos va a llegar a tocar a nosotros, pastor, copastor, iglesia. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente dentro de la misma gran ramera y obviamente lo que se va a tocar a profundidad, lastimosamente hay que decirlo abiertamente, la iglesia cristiana también está involucrada en ese tema. Así de que usted que está del otro lado y que pronto tendrá esa mente o el enemigo le puede estar diciendo, sí, ya van a empezar a tocar. No, eso también nos va a rebotar a nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo usted y yo estamos prácticamente peleando por la misma oportunidad de algún día tener acceso allá a ese tercer cielo. Así de que no es usted contra nosotros, no, es usted con nosotros peleando contra el enemigo, peleando contra Satanás, peleando para que no nos cierre la Biblia, peleando para que nos permita que el conocimiento simplemente no se quede en una tradición o en una religión. Y eso lo vamos a intentar tocar en esta tarde. Por favor, únase con nosotros en el espíritu y por favor mucho Biblia, papel y lápiz. Vamos a intentar en este programa o en los próximos que se nos venga sobre este tema, de utilizar contextos bíblicos, imágenes que les ayuden obviamente a identificar lo que se está predicando. Por ahora, bienvenidos, compartan por favor. Bueno, ya que nuestro hermano Exxon lo dice, y también lo manifesté en el preámbulo del inicio de este programa, cuando hablo de la parte religiosa, estoy, digamos que direccionándome hacia todo, digamos, lo que es el compendio religioso a nivel del mundo, ¿cierto? Sabemos de que no son solamente unas pocas denominaciones, sino que son muchas. Y que cuando se refiere, digamos, al tema apóstata y donde se refiere al tema de lo que es la prostitución, llamémoslo de alguna manera, y que la semana pasada hablamos de cuestiones de idolatría o que iban muy ligadas a la idolatría, pues indiscutiblemente que tenemos que mirar, digamos, lo que es la postura o la forma de comportamiento de esas diferentes religiones, y dentro de esas, lógicamente, la cristiana protestante o evangélica, como usted quiera tomarlo. Bueno, entrando ya en materia, me voy a ir a Apocalipsis 17 y hoy voy a utilizar, la semana pasada usé la versión Reina Valera. Hoy, como siempre lo hago y que me gusta de que utilicemos diferentes versiones como para mirar y comparar las diferentes formas como es enunciada la palabra del Señor, hoy voy a utilizar la nueva traducción viviente. Y básicamente la escritura dice de la siguiente manera, dice: uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta
que gobierna sobre muchas aguas. Verso 2. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. En el verso 3, la escritura dice: entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Y quiero que a esto le prestemos atención, ¿verdad? Que sabemos que el desierto en aspectos espirituales es una parte clave, llamémoslo de alguna forma. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas, y en la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de inmundicias de su inmoralidad. En el verso 5 dice: tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús, y me quedé mirándola totalmente asombrado. En el verso 7 dice: ¿por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, y se asombraban al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído, el 6º rey actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este es el rey como los otros 7, y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto a la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Verso 15. Luego el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con el fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevarán a cabo con los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen y así cumplirán la palabra de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Hasta ahí la escritura. Era necesario o es necesario que de todas maneras, pues, como siempre, la tengamos como base, como referencia, para que sepan ustedes básicamente a qué nos estamos refiriendo y de qué estamos hablando y por qué hablamos de alguna manera, de cierta forma, teniendo en cuenta la manera como es denominado, en este caso, la gran ramera. Y arranco con usted, copastor, en esta noche. Me gustaría que nos empezara dando una opinión de alguna manera generalizada sobre lo que es esta parte de lo que es ese imperio de esa gran ramera. Yo sé que en anteriores semanas hemos hablado de lo que es esta bestia que aparece también ahí. También hemos hablado lo que significa el estar esta mujer sentada sobre esta bestia. Pero me gustaría que nos diera una opinión, vuelvo y lo digo, generalizada, antes de pronto de tomar cosas puntuales sobre lo que va a ser o lo que tiene que ver con esta
parte, digamos, religiosa que en algún momento se va a unir con el imperio del maligno, justamente, y lo dice en uno de sus últimos versículos, para hacer guerra contra el reino de Dios y contra el Cordero. Siga usted, copastor. Gracias. Bueno, tenemos que tomar entonces en cuenta lo que mencionamos ya en capítulos anteriores acerca de lo que era, principalmente en el último programa, penúltimo programa, donde hablamos justamente de lo que era la bestia, esa segunda bestia que surgía de la tierra, ¿no? La primera surgía de los mares, la segunda de la tierra, y esa bestia venía con dos cuernos, los cuales ya vimos estaban simbolizando, era justamente la cuestión política constitucional, y el otro simbolizaba la cuestión religiosa. Cuando hablamos de religión, cuando hablamos sobre este tema, realmente, como lo mencionamos antes, es un tema bastante candente porque esto es lo que toca más las fibras de las personas. Y es justamente sobre este tema que está hablando este capítulo 17. Está hablando de una mujer que justamente está representando, es la actividad religiosa a nivel mundial, que viene galopando sobre una bestia, que esa bestia es justamente la cuestión política. Entonces son dos sistemas que se mueven muy a la par. Uno está dominado por otro, uno le abre camino al otro, y de ahí la gran importancia que tiene sobre el ser humano y que se menciona allí dentro de la palabra de Dios. La gran ramera, como decimos, es la religión, la que entonces está llevando las riendas en este momento, abriéndole campo. Vamos a detallar más adelante de a poquito a quién se refiere, quién es esa ramera o cómo está descrita allí dentro de la palabra de Dios, cómo es que se menciona y principalmente cómo está mostrado aquí dentro de la palabra de Dios el castigo que viene sobre ella, porque lo que se menciona aquí es el castigo sobre ella. Ya en el siguiente capítulo, capítulo 18, vendrá el castigo sobre lo que es la Babilonia, que Babilonia se está refiriendo justamente es al sistema político o constitucional que se menciona a nivel del mundo. Esos son los dos parámetros que todos nosotros estamos viendo y por los cuales se mueven estos dos capítulos. Miramos el 17 entonces y hablamos acerca de lo que es la cuestión religiosa, cómo ella es la que va a dominar sobre el mundo entero y la palabra de Dios la denomina la gran ramera. Siga, pastor. Bueno, igualmente para ti, hermano Exxon, en esta noche, me gustaría que nos dieras una opinión globalizada, generalizada sobre lo que es esto de la gran ramera. Ahorita seguramente empezaremos a observar versículos muy puntuales, como por ejemplo el que menciona, donde dice que para empezar, que uno de los que le da esa visión a Juan es justamente uno de los ángeles que ha derramado una de las copas de la ira, y eso me parece que es una información importante, ¿cierto? Pero también aparecen aspectos como el hecho de que esta gran ramera gobierna, y es importante tener ese rótulo de que gobierna sobre grandes multitudes, ¿verdad? Porque si uno lo toma a simple vista, pues uno diría que el gobierno es básicamente político, ¿no? Más sin embargo, acá volvemos al asunto de que esto va direccionado es a la parte eminentemente religiosa. Y aparte de eso, también hay más lueguito, y les dije que le prestáramos atención, dice que es transportado al desierto, ¿no? Y pues sabemos, y es algo a lo que siempre hemos hecho referencia, de que todo lo que está escrito en la Biblia tiene su razón de ser y tiene algún tipo de fundamento. Pero vuelvo y digo, ¿qué opinión tú tienes globalmente para empezar, digamos, a desmenuzar cada uno de los aspectos referentes a esto de la gran ramera? Sí, pastor, mire de que para poder hablar de Apocalipsis 17, inmediatamente se tiene que venir a la mente la frase, la religión. Eso es categórico. Porque creo que me uno a muchos pensadores, posiblemente ustedes se incluyan en ese grupo, donde personalmente creo que las religiones en sí siempre han sido y seguirán siendo la mayor causa de confusión y tropiezo espiritual de todos los seres humanos. ¿Verdad que sí? ¿Qué es la religión? Si me preguntaran a mí o si yo le pregunto a una
a una persona común. Seguramente me van a decir, no, la religión es simplemente un número de dogmas que yo creo por X o Y razón, se hace por tradición o simplemente pues porque no supe nada, no supe mejor, llamémoslo así. Pero es que la religión, y ya lo vamos a conectar precisamente para darles entendimiento de que si nosotros mismos, si estamos diciendo aquí en la iglesia Cristo y la iglesia cristiana Cristo es mi bendición, donde detrás del pastor Miguel está el logo, ¿verdad? Pues esa es la idea, que esta iglesia sea de bendición, aunque toque decirlo de una forma, digamos, incómoda, que la iglesia Cristo es mi bendición no es parte de un seguimiento religioso, porque entonces nos estaríamos contradiciendo con lo que estamos a punto de enseñar. ¿Qué es la religión? Es el intento del ser humano, o sea, es el intento de la gente, de las personas, de los seres vivientes, ¿verdad?, de acercarse a Dios bajo su propio criterio. Ojo a eso. Es el intento de las personas de conectarse con Dios, de creer en Dios, de acercarse a Dios, pero ¿bajo su qué? Bajo su criterio, ¿verdad? No tienen una guía, no tienen un compendio, no tienen, así como cuando nos piden o cuando usted va a sacar su cédula o su documento de identidad, su pasaporte, su licencia, les aseguro que hay un libro, un manual donde usted tiene que aplicar y tiene que seguir ciertas referencias para que a usted le puedan aprobar el pasaporte, la licencia o su documento de identificación. Usted no puede simplemente ir a pedir y ya, simplemente porque yo creo que me van a dar, bueno, aparézcase sin fotos, a ver si le dan un pasaporte. Aparézcase sin, ahorita, lo que está de moda, sin donde están pidiendo en muchos lugares, aparézcase aquí a pedir alguna cita médica o abrir alguna diligencia sin el carnet que ya está vacunado. Aparézcase así, a ver si logra infiltrarse como reglamento, ¿verdad que sí? Y eso es lo que le hace falta al ser humano, que bajo su propio criterio, bajo su propio pensamiento personal, ¿verdad? Crean su propia religión. Lo decía el copastor la semana pasada, hasta los ateos tienen su religión, porque ese es un pensamiento simplemente por el hecho de haber dicho, yo no creo en Dios, ya crearon su religión. Increíble. Ya la crearon, porque es el intento de ellos de acercarse, así no crean en Dios, pues ellos se están acercando a una verdad personal. El problema es de que no está el compendio. Entonces, quiero que entendamos realmente qué es el concepto de una religión. Yo conozco dentro de las personas que me acerco, que cada persona tiene su religión, hermano. Yo conozco personas dentro del grupo, obviamente, pues que manejamos por naturaleza, porque somos latinoamericanos. Conozco personas de X religión que creen que, bueno, 2 cervezas es pecado. Otro cree que 5 cervezas no es pecado. Otro cree que si solamente me tomo un whisky y una cerveza es pecado. O sea, que eso es una religión. Todo el mundo tiene una religión creada, fomentada individualmente. Lo curioso es de que Jesucristo, bueno, siempre tenemos que reiterarlo porque son sus palabras. Él dice, es que yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad no la tiene el pastor que ustedes tienen enfrente en este momento. Miguel no es la verdad. Muchos van a decir, hermano Edson, blasfemo, piedras contra el hermano Edson, por favor. No, qué pena. La verdad no la puede tener un hombre como usted o como yo, porque entonces estamos diciendo de que Jesucristo mintió, porque fue él el que dijo, yo soy la verdad. ¿Sí o no? Lo que pasa es que nosotros sí conocemos la verdad, que es muy diferente, pero no la tenemos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Conocemos la verdad. La conocemos. Pero nosotros no podemos decir en ningún momento que yo soy la verdad. Eso sería una blasfemia de un nivel impresionante en cuestiones doctrinales. Entonces,
aquí vamos a desglosar en la mejor intención, pues obviamente este término de la gran ramera. Y mire de que todo tiene que ver como el diablo siempre lo ha hecho, con astucia. Dice el dicho popular que el diablo es más sabio por viejo que por diablo, algo así, si no estoy mal. Sí, así es. Y tiene toda la razón, pastor, copastor, amados. Ese tipo nos lleva ventaja, nos lleva años luz en cuestiones de este libro. O sea, Jairo, Miguel, mi persona, con lo poquito que conozcamos de este libro, ese tipo conoce un montón más de cosas que usted y yo quedaríamos pasmados, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, las religiones, ¿dónde es que arranca esta cuestión de la religión? ¿Por qué la gente es religiosa por naturaleza? ¿Sí o no? ¿Por qué una persona termina creyendo de que el sol es la parte divina con que quiere tener conexión? Otros creen que es la luna, en el caso de los islámicos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí en la 80, si no estoy mal, aquí hay un templo, una mezquita musulmana, y ahí lo tienen encima de su tejado, ahí tienen una media luna en plata, ¿verdad? Ellos siguen la luna, en el caso de los mayas, en el caso de las religiones latinoamericanas occidentales, es el sol. Increíble, ¿verdad? Dándole honor y tributo a lo creado, más no ¿a quién? Al creador, como dice Romanos, capítulo 17. ¿Verdad? Pero esa tendencia, y aquí es donde nos metemos todos, incluso con Jairo, con Miguel, con las personas de la iglesia, porque todos venimos de ahí, hermano. O sea, ninguno, creo que nosotros, yo no me acuerdo haber nacido en las cosas de Dios. No, para nada, hermano. Hay que ser honestos para que la gente también sienta lo que uno sintió en algún momento, ¿verdad? Y mire de que todo arranca incluso ¿en qué? En el mismo huerto del Edén. En el lugar donde supuestamente no podía entrar la tentación del pecado. Y yo les pregunto, entonces, ¿cómo fue que Satanás se metió allá a provocar a Adán y Eva? ¿Verdad? ¿Cómo fue? Es lo que le llamamos la ley permisiva de parte de Dios. Lo hemos visto en Job, capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios le da acceso a Satanás a tener un acceso, digamos, a ciertos lugares. ¿Sí o no? ¿De dónde viene Satanás? Vengo de darle vuelta a los aires, aquí al segundo cielo. Creo que lo vimos la vez pasada, el jueves pasado en el estudio que dimos sobre el segundo cielo. Igualmente pasó en el Edén. Hubo un acceso permisivo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es que hasta Adán y Eva necesitaban ser probados espiritualmente. Aunque estaban en la presencia de Dios, ¿cierto, pastor? Ellos también necesitaban ser probados. Y viene, la palabra no nos da exactamente, pero los registros, digamos, de los eruditos dicen de que ellos más fácilmente estuvieron 500, 600 años tranquilos, sin tentación. Ellos no se preocupaban si por enfermedades, ¿verdad? Por nada, porque estaban en la completa perfección de los que están en el cielo. Pero llega el momento en que el Padre pues les permite aquí a la serpiente, digamos aquí entre comillas, que obviamente la serpiente en el Edén pues no iba a estar como la conocemos hoy en día, porque la serpiente sabemos de que la maldición de que no tiene paticas ni manitos o paticas es a causa pues de la maldición de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Pero en ese momento creería yo de que Satanás pues sí, podría tener una cara de serpiente, como dice 1 Corintios, de que él se disfraza de ángel de luz y posiblemente se le paraba ahí como un híbrido, incluso, como un ser viviente, llamémoslo así. Lo curioso es que en el momento en que Adán y Eva pecan, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Ellos se esconden. Inmediatamente su parte humana queda ¿qué? Revelada. Por eso ellos se esconden y se tapan. ¿Con qué se taparon ellos? Con las ramitas, ¿verdad, pastor? ¿Copastor? Que obviamente sabemos de que fue la higuera. Fueron ramitas de higuera. ¿Qué estaban haciendo ahí en ese momento Adán y Eva?
creando su propia religión. Esa hojita de higuera que se estaban poniendo en sus partes privadas, significa, iglesia, amados, para que vean de que este cuento de la religión, de la religiosidad, eso viene desde el mismo huerto del Edén. Ellos estaban, como lo expliqué, ellos estaban intentando acercarse ahora a Dios a través de ¿qué? Cubriendo su ¿qué? Su pecado. Su pecado. ¿Por qué ellos, en vez de quitarse la ramita, la higuera, la hojita, porque ellos desnudos, llamémoslo de esta forma, qué les costaba a ellos simplemente decir, Señor, sí me equivoqué, nos equivocamos, comimos del fruto prohibido? Pero no, prefirieron ¿qué? Crear su propia religión. Si estamos entendiendo el concepto de las religiones, porque ya lo vamos a empezar a anexar juntamente a lo que vamos a llegar. No creo que en este programa, les voy a ser sinceros, va a ser muy difícil. Hay demasiado que tenemos, pero hay que arrancar por donde es. Entonces, esa es la idea principal, pastor, en este primer segmento, para no correr. Y creo que vamos a poderlo enlazar con otros momentos, obviamente, de la historia, donde vamos a hablar totalmente de donde legal, o sea, ya gente con pueblos, con naciones, como dice aquí, con muchedumbres, se empieza a formar la primera religión o el sistema religioso a través de ¿qué? Pues de Babilonia, de Babel. Eso lo veremos más adelantico, si el Señor lo permite, pastor. Bueno, hay varios aspectos súper importantes de los que tú en esta noche compartes. Y algo que tenemos que tener claro es que sí, el hombre, el ser humano, siempre ha tenido claramente la idea de que hay un ser superior. Así usted diga que es un agnóstico, así usted diga que no cree en nada, así. Pero mire, si usted se da cuenta, por ejemplo, hay gente que cree en la fuerza del universo. Hay gente que cree en el poder, digamos, de lo que hay en atraer energías, ¿cierto? O sea, siempre, digamos que hay que partir de la idea de que siempre se ha tenido la concepción, el ser humano, sea el que sea, piense en cualquier persona, pero siempre ha existido esa idea de que existe algo superior a nosotros, ¿cierto? Y que ese algo es lo que hace que nosotros nos podamos mover de alguna manera o que podamos obtener algunos tipos de cosas. Ahora bien, siguiendo con esa misma idea y teniendo eso, pues debido a ese tipo de circunstancias es que se han creado diferentes tipos de rituales ocultos, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, acá, digamos, a lo que es las culturas indígenas de Latinoamérica y de esta zona del mundo, o inclusive en la zona norte también, pues vamos a encontrar de que sí, o sea, se le rendía tributo, digamos, a todo prácticamente lo que generaba algún tipo de energía, llámese el sol, llámese la luna, llámese las estrellas, llámese el agua, los ríos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas servían de fundamento para crear algún tipo de adoración. Es decir, que digamos que siempre el ser humano ha sentido esa sensación de que hay que brindar un culto, hay que rendirle un culto a alguien superior. Y obviamente por eso es que encontramos, inclusive acá en la cultura precolombina y demás, los objetos que inclusive son colocados hoy en día como reliquias y demás, si usted se da cuenta, todos están direccionados hacia algún tipo de deidad, ¿cierto? Hacia algún tipo de Dios están, digamos, direccionados. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a culturas ya muy, pero muy lejanas a las de acá, como las asiáticas, como la china, como la japonesa, encontramos, por ejemplo, de que, digamos, ellos le rinden tributo al dragón, a los animales. Mire que una de las cosas que existe es que inclusive los años allá, a cada año se le da la figura o la representación de algún animal. Entonces, siempre, digamos, todo el ser humano, mírelo por donde sea, o sea, bien sea en la cultura oriental, la occidental, la africana, la europea, lo que usted quiera, siempre usted va a observar de que ese patrón se repite y es que existe la creencia claramente
de que hay un ser superior. Vuelvo y digo, así usted diga que es un ateo, así usted diga que es un gnóstico, así diga que usted no, mire, a la hora de la verdad hay algo dentro de usted que lo impulsa o lo jala a saber de que hay algo por arriba de cualquier aspecto. Eso le pasó también inclusive a los israelitas muchas veces. Y pues ya muy preciso lo comentó nuestro hermano Exxon en el caso del inicio de la creación. Pero yo quiero complementarle que inclusive un poco más adelante, el pueblo de Israel justamente empieza a descarriarse y empieza a tomar malas decisiones a causa de buscar respuestas en dioses que no eran dioses verdaderos, sino que ellos consideraban que esa podía ser la fuente de energía para diferentes circunstancias. E incluso algo de lo que se empezó a hacer ya en culturas mucho más, digamos, posmodernas, como el caso de los romanos, como el caso de los griegos, es que se le atribuía a cada cosa un dios. Es decir, había un papá de los dioses, por ejemplo, que era Zeus, o que era Júpiter, o que era alguien, digamos, de ese tipo de argumento. Existía el dios para el amor, existía el dios para las mujeres que estaban embarazadas, existían los dioses para la guerra, o sea, todo para todo se encomendaba, ¿cierto? Para cualquier cosa que usted quisiera conseguir, siempre había eso, la sensación de que había un ser superior y entonces como había que darle el protagonismo, digamos, en cualquier situación o en cualquier cosa que se estuviera viviendo, entonces se buscaba el Dios que era como oportuno o que tenía que ver, digamos, con la necesidad que se estuviera viviendo. Y eso es lo que hoy en día nosotros conocemos, que es la disgregación de las diferentes religiones a través del mundo, ¿cierto? Porque hay cosas que se siguen manteniendo, hay cosas, aunque usted no lo crea, hay cosas de esas que aunque sean muy antiguas, se siguen manteniendo. Y eso es lo que Dios en la escritura cataloga como idolatría. Por eso quería tomar unos minutos para hablar un poquito de lo que es la referencia o el inicio de lo que es también todo este aspecto de las religiones, porque eso es lo que Dios ha catalogado como idolatría. El justamente ver la posibilidad de un Dios diferente a él en cualquier circunstancia, o peor aún, como ocurrió en la Torre de Babel, querer de pronto llegar al trono de él a través de una construcción, ¿no? Que entre otras cosas es la idea cimentada por el mismo Satanás desde allá en el mismo reino de los cielos cuando quiso justamente destronar a Dios del lugar que a él solamente le corresponde. El ser humano también ha querido tomar ese protagonismo y obviamente Satanás se ha encargado de venderle también esa idea de que lo podría lograr y que lo podría hacer y que justamente no necesita el condicionamiento de alguien superior. Y creo que el punto al que llegamos al día de hoy básicamente es que la mayoría de la gente no le conviene, no le sirve y no quiere ver al Dios que nosotros vemos reflejados en una escritura, en una Biblia, porque es que ese Dios, si lo traemos a la fecha de hoy, vendría siendo un Dios anticuado, vendría siendo un Dios que se quedó allá en la antigüedad y que entonces nos toca, así como nosotros vamos avanzando, vamos progresando en algunos aspectos, que las leyes de Dios entonces también tienen que avanzar. De hecho, hubo un hombre, no voy a decir quién se trata, pero es uno de los grandes referentes de una de las iglesias grandes a nivel del mundo, que dijo que así como avanzaban las cosas, así como avanzaba el mundo, que Dios también no se podía quedar en eso antiguo, sino que él también tenía que avanzar y que por eso entonces hoy también se podían permitir algunas cosas, porque finalmente, así como avanzaba el mundo, entonces también las cosas de Dios tenían que ir avanzando. Pero ahora sí, voy con usted, copastor. Usted nos dejó un planteamiento y dijo que iba a empezar a tocar ya algunos aspectos profundos de esta escritura de Apocalipsis 17 y lo queremos escuchar, a ver en qué aspectos podemos empezar a mirarlo con lupa como debe de ser. Antes de entrar en lo que les había mencionado,
del estudio ya de lo que es propiamente este capítulo, me gustaría hacerle énfasis en esa parte que menciona el pastor acerca de que el ser humano tiene como una tendencia siempre de adorar a algo, ¿no? A un ser superior. Ese es algo que ni los filósofos, ni los científicos, ni cualquier tipo de otras personas que sean estudiosas han podido explicar, ¿no? Porque el ser humano cuando nace es como si trajese en su ADN, recordemos que el ADN es como la información que trae el ser humano de lo que va a ser y en general. Dentro de ese ADN parece que viniese impregnado ese hecho, ¿no? De sentir que hay un ser superior y se necesita la adoración a ese ser superior. Eso es algo que nunca se ha podido explicar, porque el ser humano siempre tiene esa tendencia. Nosotros como cristianos entendemos y conocemos perfectamente que cuando está la mano de Dios puesta sobre nosotros, obviamente al venir nosotros a cohabitar en este mundo, ya sentimos esa sensación, claro, de adorar a ese Dios. Pero para el mundo de afuera, eso es locura. Realmente, como dice la palabra del Señor, muchas cosas para el ser humano son locura. Pero para Dios y para nosotros que creemos en Dios, sabemos cuál es la certeza y cuál es la realidad de esas situaciones. Ok, miremos ahora sí los aspectos que tengo yo aquí. Tengo anotados ciertos aspectos que quiero hablarles. Se está hablando de la gran ramera allí en ese capítulo 17. Dentro de ese capítulo no se menciona quién será la gran ramera. Eso es algo que se desconoce totalmente. Pero entonces sí hay una serie de características que se muestran allí y por las cuales uno puede deducir de quién se trata esa ramera. Entonces lo que vamos a tratar de mirar es qué tipo de características hay allí y al final seguramente entre todos buscaremos a quién se está refiriendo o quién puede ser esa gran ramera. Tengo aquí, ya les digo, algunos punticos, algunas características. No las tengo en orden, porque realmente esta reflexión la hice fue después de haber leído la cuestión este capítulo. Y entonces, como hice la reflexión después, no a medida que fui leyendo, por eso las tengo un poco en desorden. Pero entonces tengan allí papel, lápiz y anoten esas características para con eso. Al final vamos a deducir de quién estamos hablando o cuál será esa gran ramera. Quizá podamos descubrirlo entre usted y yo o entre nosotros de quién está hablando. Miremos esas características. Una, dice que está sobre muchas aguas. Cuando se refiere a las muchas aguas, ya lo miramos a través de la palabra de Dios, se refiere a esa multitud, a gente, a muchedumbre. Y habla sobre muchas aguas, es decir, una gran cantidad de gente, no son 100, 200 o 300. Por eso cuando mencionamos que de pronto puede ser una doctrina que se levanta y tiene 1000 simpatizantes o que tiene 2000 simpatizantes, seguramente esa no es la gran ramera, porque la gran ramera lo que está diciendo es que es una de las más grandes, más gigantescas, y en ese caso uno tiene que empezar a mirar qué tipo de doctrinas son las que poseen el mayor número pues de personas o de seguidores, porque seguramente dentro de esas entonces que vamos a encontrar cuál es la gran ramera. En el mundo ya conocemos, hay 3 grandes doctrinas que dominan el mundo con más de 1000 millones de personas o de seguidores. Entonces uno ya puede empezar a deducir qué tipo de personas, qué tipo de entidad o de asociación o de constitución o de lo que sea son las que pueden calificar como gran ramera. Entonces, primera característica, muchas aguas, domina una gran cantidad de territorio. Una segunda que menciona allí, y es que dice que esos moradores o esos seguidores, dice, se embriagaron, ¿no? Con los hechos de esa mujer, de esa prostituta. Cuando se habla de se embriagaron, que uno tiene que reflexionar qué es ese tipo de embriagar, ¿no? Porque embriagar, sí, obviamente, es esas personas que pierden el conocimiento totalmente y actúan, ¿no? Llevados más por el calor, la efervescencia de licor en ese caso, que de su propio raciocinio. Hace unos años aquí en Colombia se presentó una campaña que hablaba, lo hizo una iglesia aquí de las muy grandes, que hablaba en su lema, ¿no? Que pusieron allí, que esas campañas suelen tener un lema. El lema era Adictus al Espíritu Santo, y yo sé que en ese momento incluso hubo una gran controversia, porque eso de adictos, si uno mira lo que significa adictos, va allí por ejemplo a
a Wikipedia, yo tengo aquí abierto Wikipedia, dice, adicto. Es una enfermedad, oiga lo que dice, es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o un alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. Esto implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia, permanente deseo imperioso de consumo, bueno, una cantidad de cosas allí. Entonces define que la conducta es llevada por eso. Entonces eso de adicción, de adicto, como que no quedaba muy bien eso que adicto al Espíritu Santo, porque es una enfermedad crónica, es cosas negativas. Entonces a veces hay que saber escoger las palabras y hablar perfectamente, ¿no?, de lo que se quiere decir. En ese caso tal vez se equivocaron. Cuando estamos mirando aquí acerca de que las personas inconscientemente fueron allí o son ebrias a través, ahí sí podemos hablar de acerca de una adicción, una persona que no está razonando perfectamente lo que quiere, lo que se desea hacer, sino que actúa impulsada, es por una situación ajena. Y eso es lo que pasa, porque allí dice que estaban borrachos, esas personas estaban ebrias con todas las cosas que les estaba dando la ramera. Es decir, gente que no estaba manipulando ni estaba entendiendo, o gente que no entiende qué es lo que está haciendo. Justamente por eso, porque no razonan, porque no piensan, sino actúan conforme a los otros actúan, o a eso que les llena o que les da regocijo, o que su cuerpo se siente bien haciéndolo, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Esa era la segunda característica. La tercera que tengo aquí dice: fornicó con los reyes de la tierra. Cuando hablamos de los reyes de la tierra, pues justamente estamos hablando es de los gobiernos, de las personas que están en el poder en la parte alta. Y cuando dice que fornica con los gobiernos, es justamente eso, porque está teniendo unas arandelas con ese tipo de personajes, donde yo te doy algo y tú me das algo. Por eso es la prostituta, porque ella se cambia o se vende a raíz de algunas cosas. Y se prostituye con los gobiernos es porque los gobiernos le van a ayudar en alguna forma y ella le ayudará en otra. Notemos que por eso ella va en un principio galopando encima de estos gobiernos. Y cuando habla de que fornica con ellos, es porque van a haber concesiones con unos y con otros. Recordemos que el Señor, en medio de su sabiduría, nunca estuvo de acuerdo en que lo que era la política o lo demás se juntara con lo que era la cuestión religiosa. Si vamos nosotros al pueblo de Israel, recuerda que Israel tenía ciertos gobernantes que eran los jueces, los que guiaban el pueblo de Israel, y el Señor estaba así. Y un día se levantó el pueblo y le dice: Señor, ¿cómo es posible que la demás gente, los demás pueblos, sí tienen gobernadores y nosotros no tenemos esto, no tenemos reyes, no tenemos esto? El Señor en un principio les dijo: no, eso no está bien, porque Él en su omnisciencia conocía que al final de los tiempos eso de la política y de la religión se iba a meter en un problema. Mire que aquí en el Apocalipsis se está viendo cómo esa unión entre política y religión va a ser un fiasco total. En ese tiempo el Señor entonces les dice: no van a tener como los otros pueblos gobernadores. Pero el pueblo insistió, que al final el Señor les dijo: perfecto, ¿quieren un gobernador? Mencionen entonces un rey. Y ves cuando aparece Saúl, el primer rey de Israel. Entonces el Señor no estuvo de acuerdo en eso jamás, en esa unión. Tiempo después, cuando está el Señor Jesucristo en tierra, recordemos cómo Él en cierto momento le presentan una moneda justamente para probarlo al Señor acerca de lo que eran las cuestiones políticas y las cuestiones religiosas. ¿Qué les dice el Señor? Les dice: no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Él hizo una gran división. Lo que son las constituciones políticas, lo que son los gobiernos, eso es totalmente aparte. Denle al mundo lo que es del mundo, y lo que es de Dios, lo que pertenece, lo que es espiritual, es de Dios. Jamás Él pretendió que existiera una unión entre lo que es la religión, hablando de religión como creencia hacia Dios, y lo que es las cuestiones políticas. Jamás Él promulgó esto. Y sin embargo, en este tiempo se va a dar, en que se va a fornicar esta mujer con las cuestiones políticas. Ese es uno de los puntos que tengo acá. Otro, la cuestión de la vestimenta. Mire que habla que estaba en púrpura y además se vestía también con escarlata. Aquí podemos hablar de dos formas: la física
y la representativa. La física nos puede hablar acerca de que esos personajes se van a vestir así, ostentosamente, con púrpura y esto. Puede ser representativa, es en mostrar de que es alcurnia, porque para el tiempo antiguo, cuando se vestían de púrpura, de escarlata, lo que fuera, lo que demostraban era poder, que estaban por encima de muchas otras situaciones, de muchas cosas. Eso era lo que se mostraba en ese tiempo, y posiblemente cuando se habla aquí que esa mujer se va a vestir de púrpura y de escarlata, lo que va a demostrar es que va a tener poder sobre muchos reinos, poder sobre muchas situaciones que se van a presentar en el mundo. Eso puede representar entonces poder, o puede representar de pronto físicamente que sea algún personaje que se vista con esos colores, lo que es el púrpura y lo que es escarlata. Estas son algunas de las características que tengo acá. Tengo otras características, pero las voy a mencionar en otro de los segmentos. No me voy a alargar mucho porque quiero también conocer. Nuestro hermano Exxon nos está hablando acerca de lo que es la evolución de la religión y de las creencias, que yo creo que es muy importante. Para poder entender este punto es necesario conocer de dónde nace eso que es la religión. Por eso entonces les voy a dar el paso, y ya más adelantico entonces hablaremos y continuaremos sobre este tema. Siga, pastor. Bueno, interesantes los aportes que, digamos, se plantean y que se ven desde diferentes aspectos en cuanto a sus características, ¿no? Hay un compendio de varios aspectos que definen claramente la forma como se va a presentar, pero también el comportamiento que va a tener esta adúltera, esta ramera, ¿no? Pero la primera parte, el primer pedazo, básicamente, si lo pudiéramos dividir este pasaje, llamémoslo de alguna manera, este capítulo, yo lo vería dividido como en tres aspectos claves, llamémoslo de alguna manera. Y el primero hace referencia a esa interacción que tiene con esa bestia que hablamos recientemente de qué se trataba. En el anterior estudio del Faro, básicamente hablamos de las dos bestias, ¿verdad? Y una de estas, indudablemente, era esta con la que aparece interactuando. Y la primera parte de este relato es una referencia a la forma como interactúa con ella, ¿cierto? La manera en cómo van a estar correlacionados tanto la bestia como la gran ramera en ese momento, y cómo van a haber ciertas alianzas, y en algún momento, como alguna vez lo dijo nuestro hermano Exxon, va a estar inclusive por encima, digamos, de esta bestia, de esta gran ramera, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos, digamos, que hacen alusión a ese primer segmento donde menciona claramente esto. También menciona dentro de su aspecto, básicamente sí, como lo dijo el copastor, los colores que básicamente la van a distinguir, pero también habla de algunos ornatos que va a tener, ¿cierto? O sea, que aparentemente va a tener, y lo describe con gran propiedad el apóstol Juan, como ciertas joyas, ciertas cosas que de alguna manera lo que muestran es esa extravaganza, ¿cierto? Que puede haber. Y al comienzo de esta emisión hablamos de que básicamente no nos vamos a centrar solamente en una sola llamémoslo cultura religiosa, por llamarlo de alguna manera, sino que aquí tenemos que hablar de un compendio generalizado. Y hoy en día, mire que la mayoría de iglesias tienden justamente es a tener esa arrogancia, esa cantidad de cosas que de pronto no definen lo espiritual, pero sí definen, digamos, el poder y el ornato y la extravagancia que pueden tener en algunos casos. Si vamos a mirar la mayoría por ejemplo, de las iglesias más grandes del cristianismo, acá me voy a meter directamente con las iglesias cristianas. Mire que hoy en día, de alguna manera, si usted asocia como la bendición, llamémoslo entre comillas, o el poder, lo primero que empiezan uno a notar es, por ejemplo, la cantidad de cosas que se exhiben hoy dentro de estas iglesias, ¿cierto? Los ornatos, los lugares, las plataformas, los salones,
la cantidad de inversión que puede haber, digamos, a través de cada una de estas cosas. Y digamos que uno diría, pues sí, se le está brindando una forma, digamos, de mostrar la gloria de Dios y esto. Pero ¿hasta qué punto realmente es mostrar la gloria de Dios y a dónde pasa ya el presumir del ser humano y decir, ah, es que hoy en día tengo los mejores sillas, tengo los mejores equipos, tengo los mejores instrumentos, tengo las mejores pantallas, tengo los mejores sets de grabación, puedo competir con cualquier televisora a nivel local o internacional? O sea, se ha perdido como un poco las proporciones. Y yo veo aquí a través de donde habla de las joyas y demás, que se está refiriendo es eso, al ser ostentosos, ¿cierto? Y realmente ahí se ha perdido un poco la proporción de las cosas. Ahí se está fallando. Y por ejemplo, también ya aquí me voy a meter por decir algo en algún aspecto que, así como lo hablé de los cristianos, ahora voy a hablar, por ejemplo, de el caso de los católicos. Y usted encontrará que las construcciones de estas iglesias, por ejemplo, de las catedrales y todo eso, o inclusive de los cuadros o monumentos que se levantan en varias de estos lugares, son en ocasiones con baños de oro, con baños de algunas cosas o con ornatos, digamos, de piedras preciosas y cosas como esas, como queriendo mostrar de alguna manera de que merece esa figura o ese lugar o esa catedral o ese sitio cierta adoración por su estructura, por su forma de ser. Y vuelvo y digo, aquí se pasa entonces de una línea donde ya se le puede decir es lo que Dios merecería o es simplemente el ostento que puede mostrar una persona a través de cada una de esas aspectos. Pero voy contigo, hermano, para que sigamos hablando en esta noche de lo que es la parte de esa Babilonia espiritual. Copastor, ¿iba a mencionar algo? Sí, Claro. exactamente. Y iba a mirar justamente eso, lo que está mencionando el pastor ahora, y ver que ahí es donde entra una parte controversial, aquellas personas que justamente están en contra de lo que es cualquier tipo de doctrina. Convengamos que, digamos, por ejemplo, esta gente se sustenta en el hecho, por ejemplo, de que en el antiguo tiempo los reyes o los profetas o lo que sea podían tener una cantidad de mujeres indeterminada y que hoy en día no se permiten, o que en la palabra de Dios son mencionadas que no se deben hacer, ¿no? Pues esto igualmente lo que menciona el pastor acerca de ser ostentosos, de ser ricos, pues igualmente si uno lo mira hacia el tiempo pasado, cuando lo tratan de atacar, se ve que una cosa de esas también acontecía. Por ejemplo, era con el templo de Salomón. Recordemos que el templo de Salomón era justamente ostentoso, lleno de piedras preciosas, era reconstruido en oro, bueno, una cantidad. Yo creo que recuerdan el cafecito cuando hablamos de esto y mencionamos, me parece que eran como que 13 toneladas de metales preciosos los que estaban involucrados dentro del templo de Salomón. Incluso las maderas fueron traídas de otros lugares y demás, igualmente las piedras. Entonces aquí podemos hablar justamente de lo ostentoso que era también en el tiempo antiguo lo que era el templo de Salomón. Aquí habría gran controversia y aquí entraríamos a entregar cada uno nuestra propia opinión. Y perdón, no lo voy a dejar hablar ahora, hermano Exxon. Hay un aspecto de todas maneras que me parece que es crucial, justamente a la hora de hacer un análisis, y sí, yo sé que esto serviría para que abriéramos un debate sobre este tema, pero es que hay una diferencia en mi opinión y simplemente lo dejo ahí como consideración enorme. Y es que había la garantía y la seguridad absoluta que en el templo de Salomón estaba la presencia de Dios, porque es que ahí estaba el arca del pacto. Y sabemos que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar. A eso voy, pastor. Ahora, mi pregunta va, hoy en día, ¿en cuántas de esas iglesias que hay tanto ostento, realmente la presencia de Dios sí se mueve en ese lugar? ¿O es simplemente llevados a un espectáculo o simplemente a ese ostentismo, digámoslo de alguna manera? Ahora sí, hermano Exxon, te tocó. Pues ahora no. Al punto, pastor. Mire de que hace 2 días
me enteré por mi esposa que aquí en Colombia, aquí en Chiquinquirá, se habían metido a una catedral allá donde llaman, entre comillas, la ciudad más religiosa del país, donde unos ladrones se entraron y despojaron, se robaron un par de joyas, pues obviamente estamos hablando de esmeraldas, de oro, y eso fue exactamente hace 2 días. Mire, una cosa es robarle al Señor, otra cosa es robarle al diablo. ¿Por qué lo digo? Usted lo acaba de mencionar en el caso del templo de Salomón, donde permanecía el arca, algo que era de Dios, que es de Dios. Y lo vimos cuando los filisteos se atrevieron a tumbarse en el arca, precisamente por allá en 1 Samuel capítulo 5, y se la llevaron por allá a Ecrón, donde dice la palabra que por 7 meses el Señor les permitió que se tumbaran algo sagrado, el arca, nada más ni nada menos. No se pudieron tumbar una gallina o una vaca, se tumbaron el arca, pero Dios les permitió. Dice la palabra que estaba leyendo mientras usted comentaba, pastor, que dice aquí, voy a leerlo porque esto es impresionante. Yo creo que el copastor nos va a ayudar con un par de imágenes sobre lo que pasó con esta estatua de Dagón. Para mí, una de las historias hasta más chistosas que yo haya podido ver dentro de la misma espiritualidad. Porque la palabra dice que después de capturar el arca de Dios, estamos hablando de 1 Samuel 5, los filisteos la llevaron a Ebenezer, a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón. Vamos metiendo esto dentro de la gran ramera. Estamos hablando de religión. Se tumbaron el arca del Señor y se lo llevaron para una iglesia por allá, para que usted lo entienda en su lenguaje y en su ciudad. Se la llevaron para la catedral de Chiquinquirá, se la llevaron para la catedral de Buga, se la llevaron para allá, para México. Póngale, por favor, la ciudad que usted quiera, donde usted vea de que hay otros muñecos, otros ídolos, se hacen en cuadros, se hacen en madera, se hacen en lo que usted quiera llamarlo. Y dice, y pusieron el arca de el Señor, de Yahweh, junto a la estatua de Dagón, hasta a un templo de donde había idolatría. En el templo de ese Dios, está en minúscula, al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón, ¿qué? Estaba tirada en el piso. No había nadie, no ocurrió ningún terremoto. No fue que la señora del servicio se estaba trapeando y dejó el trapero encima del muñeco y ¡ay! El muñeco y ¡pum! Se le cayó. No había nadie. Pero apareció la estatua de Dagón tirada en el piso. Pero como la persona es religiosa por naturaleza, pastor con pastor, mire cómo opera. Dice ahí mismito. Se levantaron y vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron de regreso en su sitio. Algo así como va a ocurrir aquí en Chiquinquirá. Póngale la firma de que eso ya deben estar planeando cómo volverle a ponerle las esmeraldas al cuadro allá, sus perlas, su oro, sus otras, como menciona el pastor, todo ese accesorio luminoso. Así mismito ya ocurrió. Sigo leyendo. Pero cuando regresaron al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo. ¿Qué pasó otra vez? ¿Otro terremoto? Otra vez la misma señora del servicio se le quedó el trapero, colocó el trapero encima de la estatua y la movió y la empujó. No había nadie. Sigamos leyendo. La estatua estaba tirada nuevamente en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos.
separadas del tronco, o sea, se le partieron las manitos y fue decapitada. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón, o sea que eso sigue activo, pisan el umbral porque les da miedo. De pronto les cae alguna maldición y sí, pónganse a molestar con las cosas del Señor. Y así ocurrió. ¿A qué nos lleva a entender este tema de la gran Babilonia, de la religión? Porque mire que la religión a eso es a lo que lleva, mire. Del mismo pedazo de madera con que yo me hago un asado los domingos, con ese mismo pedazo de tronco, un tipo que puede ser un borracho, un tipo que puede ser un violador de personas, un tipo que puede tener 2, 3 mujeres, pero simplemente fabricó la escultura conforme a una imagen que él nunca vio. Porque no me digan que en las épocas de Jesucristo había WhatsApp, Facebook, Instagram y celular. No lo había. La pregunta es, entonces, ¿de dónde es que sacan ese retrato? Si usted se imagina, amado, que usted está allá en su casa, a mí en lo personal, a mí me ofendería si alguien me llegara aquí a mi apartamento y me dice, Edson, le tengo una foto de su mamá y me aparece una señora que no tiene nada que ver con el aspecto físico de mi madre. ¿Usted cree que yo diría, ay, tan lindo el detalle, tan chévere? Mi mamá bien crespa, grande, era una mujer alta, ¿verdad? Bonita, preciosa mi madre. Y me llegan con una foto de la mamá del Tino Asprilla. Y no se ría, pastor. ¿Por qué? Porque usted no ha visto Cristos negros, no ha visto Jesucristos blancos rusos con ojos verdes. No ha visto, aquí hay un Cristo, creo que es en Buga, que es negro, flaco, todo demacrado. Hay Jesucristos chinos, así. Y la pregunta, ¿qué pensará el Señor de todo esto? O sea, ya a conciencia real, ¿qué pensará el Señor de todo esto? ¿Qué pensará el mismo Yahshua HaMashiach? ¿Qué pensará el Señor cuando vea, bueno, pero en Colombia creen que yo soy coteño? Que en Rusia, que yo soy... Los chinos pensarán que Jesucristo es un karateca como Bruce Lee. Es que parece chiste, pero es que eso es lo que precisamente está hablando aquí el Señor de esta gran ramera, porque ya lo vamos a ver de que Él va a identificar los colores, los utensilios, pero también va a identificar cuál es la ciudad, para que a la gente no le quede duda de dónde es que viene este chistecito. ¿Sí o no? Entonces, mire de que yo si no tengo afán en correr, pastor, así estemos en el versículo, los primeros 3 versículos, pero es que este tema tiene mucho que aportar. Y ya dijimos que las religiones son inventadas por usted y por mí, por los hombres. Jesucristo en ningún momento vino a decir, vengo a formar mi grupo, nada, él nunca dijo eso. Entonces, el hombre fue el que se inventó la religiosidad, ¿verdad? Sabemos de que el catolicismo, por decir simplemente, volvemos y decimos, pasaron 325 años hasta que se formó el catolicismo. Yo les pregunto, bueno, ¿qué pasó de ahí para atrás? No había. Dicen de que Jesucristo, bueno, lo que dice el pastor, bueno, y toda esa plata que se ganan en esos monumentos allá en Roma, yo les pregunto, ¿dónde fue que llegó Jesucristo? ¿A dónde fue que llegó? ¿Dónde nació? ¿Y a dónde fue que salió a predicar? ¿Y dónde murió? ¿Y dónde resucitó? Al otro lado, en Israel. O sea, la Biblia en Apocalipsis hemos enseñado que cuando regrese Jesucristo no va a regresar a Roma. ¿A dónde va a regresar Jesús? Jerusalén. A Jerusalén. Pero entendemos, volvemos y decimos, porque es que aquí es donde nos ponemos en sus zapatos, donde el diablo, a través
de lo inteligente que ha sido ese ser, ¿verdad? Ha logrado cumplir lo que dice Corintios, porque dice 2 Corintios capítulo 4:4 de que, y el Dios de este mundo que ha engañado ¿a quién? A todos. Engañó al copastor Jairo, engañó al pastor Miguel, engañó al hermano Edson. Aquí todos estamos o pasamos por ese bote. ¿Sí o no? Entonces, mire de que hablando y respondiéndole a lo que dice Jairo, que esto de las religiones, lo vimos ya en el huerto del Edén, ya lo explicamos, pero también pasó precisamente con los mismos hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel. En el momento en que el Señor y ellos ya conocían a Yahweh, ellos ya conocían a Dios por medio de sus padres, por favor. Ellos tenían la referencia de quién era el creador. Y llega el momento también de ellos decidir en qué van a creer y cómo van a creer y si van a obedecer de la forma de él o van a hacerlo de la forma de ellos. Y sabemos, obviamente, que uno, dice la palabra, que a los dos se les dio la instrucción de llevar una ofrenda. ¿Qué es lo que usted hace los domingos? ¿Qué es lo que hace usted los martes ahorita? ¿Qué hace usted los jueves? ¿Qué hace usted los sábados? ¿Qué hace usted en los servicios, obviamente, de una iglesia? Usted está presentando ¿una qué? Una ofrenda. En el caso de ellos, uno sabía qué tenía que llevar y qué era lo que le agradaba al Padre, ¿sí o no? Que era un sacrificio de qué? Un corderito, un animal. Que le pregunto, ¿por qué entonces Caín, si ya conocía a Yahweh por sus padres, por qué entonces él decide llevar lo que él pensaba que era lo mejor? Como muchas personas hoy. Yo me acerco a Dios a través de aquí, de Monserrate. Yo voy a subir esa montaña. Así sea de rodillas, me las voy a pelar, me doy vueltas para acá, llego todo escalabrado. La gente de Finlandia, obviamente de esos sectores, latigazos, lo mismo. El diablo tiene el control, utiliza la misma técnica, la misma táctica y simplemente la esparza por todas las naciones. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la ¿qué? De la mentira. Dice Juan capítulo 8, versículo 40 al 44. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿por qué Caín? Pregunto, y aquí es donde volvemos y fomentamos que aquí el tipo formó su religión. El tipo ofrece verduras, lo mejor del campo. No dice que llevó lo picho, no dice que llevó las moras más pichas, no dice que llevó las guayabas, las curubas, los tomates, no. Dice que llevó también lo hermoso, lo mejor. ¿Y por qué entonces el padre no le aceptó la ofrenda? ¿Por qué? Porque no es como usted ni yo nos queramos acercar a Dios. O es como Él lo dice, o simplemente no nos acerquemos porque Él no va a aceptar la ofrenda. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de la historia. Hoy la gente, vuelvo y digo, sigue ofrendando a su forma, a su propio interés. Y ahí es donde Jesucristo viene, baja hace 2000 años y le dice al mundo, y a eso es a lo que tiene que venir, porque si no baja en Jesucristo, ninguno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer la verdad que nos hace libres de la ignorancia. Juan 8:32. Entonces, de ahí después de Adán y Eva, Caín y Abel, surge, ahí mismito, en Génesis, este famoso personaje llamado Nimrod. ¿Cierto? Hermano Exxon. Por favor, siga, tranquilo. Gracias. Qué pena, lo veo que va a cambiar de punto, pero entonces yo quiero hacer un énfasis en eso que usted acaba de mencionar, aquello de lo que la religión justamente lo que busca o es una forma en que el ser humano se quiere acercar a Dios en su forma, ¿no? O con su propia interpretación, pero resulta que Dios tiene su forma como el ser humano se debe acercar, la forma correcta. Eso que usted menciona acerca de lo que aconteció allí en el paraíso con Adán y Eva y el nacimiento de las religiones va muy atado justamente a lo que el Señor quiere que se le presente o como se le adore. Muchas veces nosotros no hemos interpretado exactamente a qué se relaciona eso y cómo
hemos leído y hemos visto algunas veces que cuando se presenta la ofrenda de Caín y Abel, la ofrenda de Caín la tratan de mostrar que era un fruto que no era bueno, que era malo, que escogió lo peor. No, la Biblia no menciona de que fuera malo. De pronto presentó lo mejor que él tenía. La diferencia es, hay que buscarla es atrás, en el tiempo de Adán y Eva. Mire que Adán y Eva, cuando ellos se presentan, cuando el Señor los llama y se presentan ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Trataron de tapar su pecado a su modo. ¿Con qué? Con unas hojas de parra. Es decir, es como el hombre trata de tapar el pecado y acercarse a Dios. Sin embargo, ¿qué hace el Señor? El Señor dice que toma un animal, seguramente tuvo que sacrificarlo, hubo derramamiento de sangre, corta las pieles y se los entrega al ser humano. Esa es la forma en que Dios hace. Él es el que nos cubre el pecado, el que nos rescata de ese pecado. Es la forma en que Él quiere que se haga. Sin embargo, el ser humano presenta lo que quiere. Con Caín y Abel ocurrió exactamente lo mismo. Ellos presentan una ofrenda. ¿Qué presentó Abel? Abel presentó lo que el Señor había mostrado desde un principio, cómo se le debía adorar, es decir, con un sacrificio. ¿Qué presentó Caín? Caín presentó ofrenda de la que él mismo tenía, es decir, ofrenda de la tierra. Ahí está la diferencia entre los dos. Mire que la ofrenda de Caín no era fea, era buena, como la intención de las personas hoy. ¿Por qué esto hay que enlazarlo? Porque la gente piensa, no, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. No. Ese mismo espíritu de rebeldía, de no conocer la voluntad de Dios, no conocer a Jesús, eso es lo que prácticamente necesita, lo único que necesita el enemigo para tomar control de su alma, si usted se llega a ir de este mundo sin conocer la Biblia. Así de delicado es todo esto, amado. Esto no es religiosidad, ¿verdad? Por eso digo, el religioso tiene su acercamiento con Dios de su forma. Eso es un religioso. El Hijo de Dios simplemente sigue el compendio que el Padre dejó como instrucción. Ahora, en Génesis capítulo 10, versículo 8, más o menos al 10, aparece esta palabra por primera vez para entender los misterios de esta Babilonia espiritual. Vamos lentamente, porque de ahí seguimos avanzando. Y que usted tenga claro de que sí se trata de una ciudad, porque ustedes acaban de leer Apocalipsis 17 y todavía creerán de que es una mujer física. Esto no puede ser física, por favor. Por eso estamos para explicarles de que no se trata de una mujer física, porque una mujer física no puede fornicar con todas las naciones a la misma vez. Hermano, ¿sí o no? Sí, pastor. El tema está bastante interesante y maravilloso de que podamos seguir avanzando, porque pues hay mucha información, como tú lo dices. ¿Se nos fue el tiempo? Es maravilloso de que podamos seguir avanzando, pero estamos ya un poco como cortos de tiempo. Perfecto. Creo que nos quedan solamente 10 minutos de programa. Perfecto. Entonces me gustaría poder, no dejar el tema como inconcluso. Sí. ¿Cierto? Lo que quieres plantear. Y más bien me gustaría de que tuviéramos una reflexión final. Sé que al copastor también le quedó por ahí pendiente algo de otros 4 aspectos, pero veo de que ya el tiempo nos está apretando en esta noche. ¿Listo? Bien. Sí, cerremos con una reflexión final. De una vez la entrego, pastor. Y creo que la reflexión, porque vamos a preparar el corazón para la próxima sesión de las personas. Ya están entendiendo que realmente aquí no es un ataque. Hermano, usted es mi familia, usted es mi amigo, usted es una persona que yo aprecio, que yo sé que Miguel tiene su gente y amistades que aprecia. Lo mismo el pastor copastor. Nosotros no podemos ser unos religiosos, unos hipócritas, después de haber conocido la verdad. Simplemente, ¿sabe qué? Como que egoístamente creer de que entonces el cielo es para nosotros nada más. Por favor, eso sería lo más hipócrita. Y en términos, digamos, del mundo, eso es ser una persona bien dañada, conociendo algo y simplemente quedarse calladito, como si el beneficio fuera para nosotros. Mi reflexión final es que la próxima semana siga tomando nota y conciencia de lo que estamos enseñando aquí. Mire, Dios le da la oportunidad a usted
Porque esto no es obligación y esto no es legalismo, por favor, para nada, ¿verdad? Es que todo es malo y por eso es que yo no me convierto a Dios, no, todo es malo, hermano, ¿verdad? Y dentro de la misma iglesia cristiana hay ese problema, el legalismo. O sea, por favor. Pero mire, Dios le da la oportunidad a usted de que usted coja su celular, que se lo compre. Dios le da la oportunidad a usted, voy a utilizar este instrumento, de que usted se compre su jarra de chocolate o de tintico, porque eso es lo que ahorita me mantiene calientico. Nadie lo está obligando, usted escoge a dónde se va de vacaciones, usted escoge el carro que usted quiere. Dios le da el libre albedrío de escoger todas estas cosas. Dios le permite a usted comprarse los zapatos que usted desee. Dios le permite comprarse los muebles que usted también anhela. Para eso no hay una Biblia, no hay un mandamiento que le diga, no, es que tienen que ser así porque en el templo eran así. No, ¿sí o no? Pero, amado, la forma de llegar al cielo, usted ni yo la escogemos. La escoge Él. Y está aquí. Tan sencillo como eso, iglesia. La forma de llegar al cielo la escoge el Padre. Y como dijo Jesucristo, entren, Mateo capítulo 7:13, entren por la puerta angostita. Esta es la puerta angosta, aunque es anchita, vea, porque tiene harta información. Entren por la puerta angosta, porque ancha la madre de las rameras y las religiones. Esa es la puerta ancha que lleva a la perdición, o lo que le llamamos en términos ya normales, al infierno y a la condenación eterna. Dios te está dando la oportunidad a través de estos programas de entrar por esa puerta, de salir de esa gran ramera, de esa Babilonia, porque te quiere salvar. Pastor, Dios me los bendiga. Nos veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Gracias, hermano Exxon. La verdad, como te dije, era mejor antes de que empieces con el tema, porque sé que no quiero dejarlo ahí a mitad de camino, porque sé que es un tema bastante profundo y pues vuelvo y digo, el tiempo ya nos está apretando un poquito y como tú mismo lo dices, es mejor manejar esto con tiempo, con la mejor forma para que la idea no se quede como vacía o en el aire o a mitad de camino. Antes de ir con el copastor, les dije esto también para justamente hablando de que hay que redondear ideas, les dije que en mi opinión hay 3 aspectos en este capítulo que están, digamos, como haciendo referencia, digamos, a 3 momentos, llamémoslo así, dentro de esta escritura que hace referencia a la gran ramera. Les hablé de que el primero básicamente habla de la interacción que tiene con la bestia, ¿cierto? Esta que aparece. El segundo es el rol que cumple la gran ramera dentro de los pueblos, dentro de las naciones, ¿cierto? Y el tercero es el desenlace. ¿Cómo va a ser su final? ¿Cómo va a terminar esa gran ramera? Porque hay un juicio también sobre esta ramera. Entonces son 3 momentos que se tocan dentro de esta escritura, dentro de este pasaje de Apocalipsis 17, y que son buenos manejarlos o verlos, porque cada uno tiene su forma, cada uno tiene su sentido, cada uno tiene su direccionamiento y cada uno de ellos igualmente tiene su razón y tiene por qué, digamos, lo acopla de esa manera el apóstol Juan, y no de una forma, digamos, como desordenada, sino como de una forma, llamémosla, como cronológica y sinópticamente bien organizado el tema. Voy con usted, copastor, en esta noche para su reflexión final. Sé que también se le quedó medio tema por ahí pendiente, pero será para la próxima semana. Así es, pero como lo hemos mencionado, nosotros no queremos correr, no queremos ir avanzando solamente por llenar un requisito, sino nosotros queremos es que este conocimiento que nosotros tenemos podamos compartirlo con ustedes y que ustedes también lleguen al conocimiento pleno de la palabra.
como menciona el hermano Exxon, nosotros no queremos que la gente se pierda ni nosotros aquí estamos atacando al grupo religioso o lo que sea. No, señor. Lo que nosotros buscamos es llegar a la verdad, al conocimiento de la verdad, de la sabiduría que el Señor nos ha entregado, poderla compartir con ustedes. Y lo que estamos haciendo aquí es eso, llegar a esa verdad. Todos anhelamos un día estar en la presencia del Señor y esa es nuestra mejor alegría, lo que nosotros buscamos y anhelamos, tanto para ustedes como para nosotros. Como dice, no debemos de ser egoístas y pensar solamente nosotros en encontrar una salvación. Queremos compartirla con cada uno de ustedes. Y una de las muestras en que nosotros entregamos de que les amamos es justamente regalarles la posibilidad de que ustedes alcancen un periodo de salvación también. Nosotros anhelamos partir igualmente con el Señor en algo que se llamará el rapto y encontrarnos en una nueva Jerusalén, un nuevo mundo. Pero eso lo lograremos solamente después de haber escudriñado la Escritura, después de que nosotros hayamos alcanzado el conocimiento de la verdad. Y eso se logra justamente es eso, a través de programas como estos donde nosotros tratamos de revelar y de juntar ideas unos con otros y encontrar cuál es ese camino perfecto que nos lleve hacia la salvación. Entonces la invitación es para ustedes para que no se fastidien acerca de lo que nosotros hablamos acá, sino que solamente estamos tratando de comentar con ustedes algunos aspectos que nosotros conocemos y que posiblemente nos lleven hacia la verdad, hacia el conocimiento de nuestro Dios y un día poder partir hacia su presencia justo con Él. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Bueno, igualmente para usted, copastor, para usted, hermano Exxon, feliz descanso en esta noche, que la presencia de Dios esté alrededor de sus moradas y de sus familias, obviamente. Sí, digamos que una de las cosas interesantes y este tema realmente sí que es muy álgido, porque mire, de alguna manera pongámosle simplemente sentido común a las cosas. Digamos que cuando uno se coloca al frente de un espejo, uno debe reconocerse perfectamente cómo es, ¿cierto? O sea, uno sabe cómo es su cuerpo, cómo está construido, qué cosas tiene, en dónde tiene lunares, en dónde tiene, bueno, en fin, cantidades de características que pueda usted tener. Pero es que a usted no le parece de alguna manera increíble de que el pueblo que se llama cristiano o seguidores de Cristo o seguidores de Dios no tenga un conocimiento de lo que es exactamente la dimensión de su cuerpo, las características de lo que es realmente su fisonomía y a qué hace referencia, digamos, el corazón de Dios? Es algo que, digamos, es como ilógico si usted lo piensa de alguna manera. O sea, no conocer exactamente lo que es la esencia de Dios, el corazón de Dios, lo que piensa Dios, las formas como a Dios le gusta que se hagan las cosas. Pues es un poco absurdo de que uno se considere seguidor de alguien si ni siquiera sabe quién es ese alguien como tal, o qué le gusta a ese alguien. Entonces, por eso este pasaje es tan supremamente fundamental a la hora de construir una genuina relación no religiosa, sino direccionada específicamente hacia mi, valga la redundancia, relación con Dios. Entonces, eso es algo que nosotros, digamos, debemos de tener claro, de que es no una religión, no algo que se vuelva mecánico, sino es verdaderamente esa relación amorosa que puede haber entre Dios, ser superior, y nosotros como su creación. En esta noche le damos gracias a cada una de las personas que se han conectado, a todos los que comparten este servicio, este programa. Les damos gracias, igualmente les bendecimos en el nombre de Jesús y les deseamos una feliz noche. Igualmente que la presencia de Dios los acompañe, esté al lado de sus vidas, al lado de sus casas, al lado de sus seres queridos, y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos y feliz descanso.